Respecto a mí misma, yo, como os ha comentado Irene, soy Elisa, me llamo Elisa Gil, soy ingeniera nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid, hice la carrera graduada en Ingeniería Industrial con la especialidad de Técnicas Energéticas y luego hice el máster en Ciencia y Tecnología Nuclear. Así que, bueno, a ver... El tema que os voy a dar yo es el de gestión de residuos de baja y media actividad. Ahora os voy a introducir un poquito más de lo que tenía pensado, puesto que nos falta el tema 2 y la clasificación de residuos primordialmente se hacía desde ahí. Pero, bueno, vaya. Nada, eso, que os lo contaré en cuanto me den los compañeros de coordinación el ok. Empiezo con la charla, ¿vale? Muchísimas gracias por esperarnos, que es que, jolín, los problemas técnicos ya sabéis cómo van, que es un poco rollo, pero bueno, lo estamos haciendo lo mejor que sabemos, eso os lo puedo prometer, pero vamos, sin lugar a dudas. Lo intentamos, es complicado a veces porque estamos todos muy lejos y bueno, eso. Mirad, me comentan ya desde mis compañeros de coordinación que el vídeo de Irene estará subido cuando acabemos, porque lo que sí puede hacer ella es grabárselo en su ordenador y lo empezaremos, lo podréis ver pues después de este mío, ¿vale? Y a ver, tengo aquí a las estas que nos están mandando. Mirad, pues mira, buen dato. Que aún así no os preocupéis porque las preguntas que tengáis del vídeo de mi compañera Irene nos las podéis mandar por redes sociales, por Twitter, por Instagram, por donde queráis, y os las contestamos, ¿vale? Y si no las queréis mandar por redes sociales en abierto, en Jóvenes Nucleares también tenemos una sección de consulta y las podéis mirar ahí. Entonces, bueno, no me entretengo más, voy a empezar ya a emitir. Ya estoy emitiendo, vaya. Voy a empezar con el tema. Como os decía, yo voy a hablar del tema 3, gestión de residuos de baja y media actividad. Voy a aprovechar a introducir un pelín, 4 detalles, ¿vale? Sobre la gestión de residuos. El índice que yo voy a dar es la clasificación de los residuos radiactivos. Para ello previamente definiremos qué es un residuo, ¿vale? Según pues la actividad y otras clasificaciones, también veremos la gestión y sobre todo el transporte. Nosotros vamos a ver la generación, cómo se genera, qué es un residuo radiactivo, la generación, después cómo los tenemos que acondicionar, el transporte hasta el almacenamiento final que veremos que es en el cable, que es esta etapa que tenéis aquí, ¿vale? Así que, bueno, me confirman que todo va bien, todo va genial y pues venga, vamos a darle caña. Empezamos con la clasificación de residuos radiactivos. Mirad, aquí tenemos que esto venía en el tema de mi compañera Irene y yo lo que hacía era aquí recogerlo de alguna forma. Lo que tenemos es que la IAEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿vale? Nos da una serie de recomendaciones de seguridad y nosotros, junto con el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que era en aquella época, se realizó el 6º Plan de Residuos Radiactivos que salió en 2006. Entonces, bueno, el 6º Plan de Residuos Radiactivos lo que hace es que define como residuo cualquier material o producto de desecho para el cual no está previsto ningún uso que contiene o está contaminado por radionucleidos. Esto es importante porque ahora veremos que hay mucha gente que no imagina realmente qué es un residuo radiactivo, qué pinta tiene, y lo que suele ocurrir es que todo el mundo lo que tiene en mente es el moco verde saliendo del bidón amarillo de los Simpsons. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Ahora veremos. Un residuo radiactivo puede ser cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, que haya sido irradiada y que esté activado, que tenga actividad, que pueda emitir radiación y que por lo tanto haya que tenerlo controlado, ¿vale? Pero como os digo, puede ser cualquier cosa. Ahora veremos que, por ejemplo, un pedazo de tubería, una llave, una válvula, en medicina las agujas, lo veremos ahora, ¿vale? Y el tema que iba a comentar mi compañera Irene era justo ese. Nosotros el Plan General de Residuos Radiactivos que tenemos en vigor es el 6º, pero el 20, creo que fue el 20 de marzo de 2020, sacaron el borrador del 7º plan. A nosotros no nos influye para esta presentación porque realmente los residuos radiactivos siguen siendo los mismos, lo único que variaban era cómo iban a hacerse las previsiones monetarias, que era un poco el fuerte del tema, pero a nosotros no nos afecta, ¿vale? Entonces, simplemente quedaros con que los residuos radiactivos puede ser literalmente cualquier cosa, siempre y cuando esté irradiada, tenga actividad, ¿vale? Entonces, ¿cómo clasificamos los residuos radiactivos? Pues veréis, la Organización Internacional de la Energía Atómica utiliza esta clasificación, que parece un poco gruesa, así que la voy a esclarecer un poco. Mirad, aquí tenemos la actividad, que es la clasificación más importante,
los residuos radiactivos en su grado de actividad y aquí en el tiempo, por su periodo de semidesintegración. No todos los residuos son iguales. Veréis, tenemos un tipo de residuos, ¿vale? Que son estos que tenemos aquí abajo, que son los residuos que, aunque tienen un periodo de caimiento que puede variar desde muy corto a muy largo, su actividad es tan baja, que no es necesario confinarlos, no es necesario tratarlos. Esto, por ejemplo, pasa con los plátanos. Los plátanos son radiactivos, tienen el potasio 40, hace que tengan radiactividad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no podemos crear ¿os imagináis un dispositorio solo y exclusivamente para plátanos porque son radiactivos? No tiene sentido. Se llaman residuos NORM, que son tan normales que aunque tengan actividad por encima de la normal, no es necesario almacenarlos como tal. Luego tenemos otro tipo de residuos, ¿vale? Que son residuos que tienen mucha actividad, pero un periodo de caimiento muy corto. Esto, por ejemplo, es muy típico en medicina. Aquí lo que podéis ver, ¿vale? Es un repositorio muy típico de medicina en el que confinamos aquí los residuos radiactivos y lo que hacemos es monitorizarlos. Tienen una actividad muy alta, entonces los dejo confinados en el sitio porque transportarlos a un almacenamiento diferente no tiene mucho sentido, no tiene interés, pero sí hay que monitorizarlos y tenerlos en salas aparte y controlados, ¿vale? Otro tipo de residuos son los que tienen una actividad muy alta y un periodo de semidesintegración muy largo. Este es el caso paradigmático del combustible nuclear irradiado. En los temas 4 y 5, que veréis mañana, os hablarán de este combustible nuclear irradiado, que tiene una radiación altísima y que los famosos 10.000 años pues están aquí, ¿vale? Y luego los que nos tocan a nosotros, los residuos de baja y media actividad y los de muy baja, que es lo que nos vamos a centrar nosotros en este tema, ¿vale? Estos son los que a nosotros nos van a interesar, estos son los que vais a ver mañana con mis compañeros, ¿ok? Entonces, bueno, si avanzamos un poquito, necesito que sepáis que, como os digo, tenéis la actividad, los que tenemos residuos de muy baja actividad, los residuos de baja y media actividad y los residuos de alta, que son los que vais a ver mañana. El tiempo de vida de esos residuos es muy importante a la hora de tratarlos. Los de corta y media vida, que son los que tienen un periodo de semidesintegración menor a 30 años, son los que vamos a almacenar en el cabril, que es lo que vamos a ver al final de este tema. Y luego tenemos otros de un periodo de vida más largo de 30 años, que sí son de muy baja, que pueden estabilizar in situ, porque como os digo, tienen una actividad que simplemente no es peligrosa, con monitorizarla es suficiente. Y luego podemos tener los de baja y media, los almacenes temporales centralizados en superficie. ¿Ok? Algo que tenéis que tener en cuenta muy importante de este tipo de residuos es que los residuos de muy baja actividad y los de baja y media, los que este tema, los que nos competen a nosotros, tienen una característica fundamental que hace que su tratamiento sea diferente a los de alta, a los famosos residuos que tenemos que almacenar y cuidar durante 10.000 años, que son el combustible nuclear irradiado. ¿Cuál es? Que no generan calor. Los residuos de baja y media actividad normalmente son emisores alfa, que os lo ha comentado mi compañera Aina. Los emisores alfa tienen muy poco poder de penetración, no tienen capacidad de generar calor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los residuos de baja y media? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es confinarlos y blindarlos. Y ahora veremos que esto lo hacemos en el cabril. La gran diferencia de los residuos de baja y media y por los cuales tienen una forma de tratarlos tan distinta a los residuos de alta que veréis mañana, es que los residuos de alta sí que requieren una refrigeración, sí que necesitan esa refrigeración porque generan calor, porque son primordialmente emisores gamma y de neutrones. Por eso es imprescindible para ellos esa refrigeración. Esta es la gran diferencia entre los residuos de alta y los residuos de baja y media. Y bueno, ya para cerrar un poco esto, otras clasificaciones, pues veréis, la manipulación de esos residuos. Al final es muy importante que nosotros distingamos el tipo de residuos que tenemos porque tenemos que saber perfectamente lo que hay en cada bidón para poder hacer un tracking. Igual que vosotros y vosotras queréis seguir vuestros paquetes que os envían a casa, nosotros, el Consejo de Seguridad Nuclear, tiene muchísimo interés en monitorizar perfectamente qué residuos tiene, cuántos tiene, dónde están y qué cantidad hay, ¿vale? Entonces, los criterios de aceptación, ahora lo veremos, es cómo tienen que preparar las centrales nucleares, que son los máximos generadores de residuos radiactivos, los bidones para poder entregarlos al cabril, ¿vale? Y una cosa muy importante es la segregación, veréis. Aquí, ¿vale? Tenéis la clasificación de la segregación de los residuos radiactivos y quiero hacer hincapié en varias cosas. Mirad, una de las cosas en las que me gustaría hacer hincapié es que tenemos los residuos sólidos compactables y no compactables. Luego, cuando veamos el vídeo del cabril, en 3 minutos, cuando veamos el vídeo del cabril veréis que en las celdas de hormigón podemos meter o bien 18 bidones de 220 o 32 galletas. Esa es la diferencia entre que tengamos compactables o no compactables. Y luego algo que también quiero que os fijéis especialmente son el SO4, que son las agujas hipodérmicas. Daros cuenta que en medicina
viene muchísimo de toda la gente que se trata con radiación, diferentes tratamientos médicos y a nivel de tratamiento y a nivel de diagnóstico. También pueden ser residuos radiactivos y los que no se pueden monitorizar en el propio hospital, pues hay que trasladarlos al Cabril, ¿vale? Y luego, bueno, pues otra clasificación, vamos a tener que tener en cuenta cómo los vamos a transportar. Como os digo, no va a ser lo mismo si un residuo viene de un reactor nuclear, así viene de un hospital o de una fábrica, por los motivos que sea. Y luego el tratamiento previo. Veréis, nosotros para poder mandar algo al Cabril, aquí tenéis los famosos bidones amarillos, ¿vale? Para poder mandar algo al Cabril es importante que cumplamos las normas que el Cabril nos pide. Igual que, digamos, como a nosotros se nos pide una forma de trabajar con la basura, digamos que el Cabril pues también necesita una forma de gestionar y traquear sus residuos. Entonces lo que pide es que haya una optimización de volumen en los bultos finales a almacenar, porque al final nosotros lo que estamos haciendo es almacenar volumen. Y como veis lo que se piden son unos bidones de 220 litros, estos sí que los conocéis todos, los clásicos bidones amarillos. Y como veis están llenos, pues aquí se ve una llave, aquí se ve un cacho de válvula, se van metiendo todas las cosas que están irradiadas, que es necesario confinar, y luego al final ese bidón se llena de mortero. Y una vez que tenemos el bidón cumpliendo los requisitos que nos pide el Cabril, es cuando lo podremos enviar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí cierro con la parte de lo que sería la clasificación. Simplemente quedaros que lo más importante es que distinguimos entre baja y media y alta, porque los de baja y media no generan calor, y eso es fundamental a la hora de decidir cómo tratar unos y otros en cuanto a su disposición final. Bueno, luego esto lo veréis y voy a hablaros un poquito del inventario. Este es el inventario de residuos radiactivos de baja y media. Este es el pantallazo que nos daba el sexto plan de residuos radiactivos. Aquí solo tengo una diapositiva porque en el vídeo de mi compañera Irene sale mucho más explicado el inventario que tenemos en todos los tipos de residuos, ¿vale? Entonces, simplemente, aquí tenéis, pues eso, un pantallazo de los residuos, oscilan entre 160.000, 180.000 metros cúbicos, y luego, por ejemplo, veréis que los de alta son 12.000 metros cúbicos, que no llegan a 5 piscinas olímpicas, ¿vale? El volumen de los residuos de alta es muchísimo menor. Y simplemente destacar, bueno, pues como veréis que la generación mayor de los residuos es de la operación de las centrales nucleares y el desmantelamiento. Algo en lo que quería hacer especial hincapié en esta presentación es que, vale, nosotros somos reactor nuclear, o somos hospital, o somos industria, somos generador de residuos radiactivos. Nos ceñimos a las normas que nos pone el Cabril, los adecuamos, los metemos en esos bidones, los clasificamos con el criterio de clasificación que hemos visto, los llenamos de mortero, los enviamos al Cabril. No puede coger un señor o una señora de ese reactor, meterse el barril a su coche y llevárselo, ¿vale? Hay que seguir unas normas en cuanto al transporte. La preparación, la que ya hemos hablado. La preparación, pues en planta, en un reactor, suele ser de este estilo. Cuando tenemos otro tipo de residuos que no llegamos a generar un bidón, yo por ejemplo en la universidad, en el departamento de nuclear, tenemos fuentes de neutrones encapsuladas en el laboratorio para trabajar, pues cuando esa fuente se agote y no podamos seguir trabajando con ella, se encapsulará y no la meteremos en un bidón de 220 litros, ¿vale? Se transportará de una forma distinta. Una vez que tenemos preparados los bultos, lo que haremos será llevarlos en camiones. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el reglamento. Veréis, son normas que son como muy de perogrullo, pero realmente es importante. No ir siempre por las mismas carreteras, no hacer siempre las mismas rutas, parar lo mínimo indispensable. El transportista, la transportista está preparado y sabe perfectamente la carga que lleva. Saber todo y ser consciente de las normas de seguridad y el reglamento de transportes de mercancías peligrosas que tienes que seguir. Por supuesto, ir debidamente notificado. Tú puedes ir circulando muy bien, pero puede haber un accidente. Es muy importante que la gente de alrededor sepa la precaución necesaria que hay que tener con ese vehículo, ¿vale? Y luego, bueno, pues simplemente saber que el contenedor no es un camión de loneta como tal, es un vehículo un poquito más especial de lo habitual, ¿vale? Y luego ya por último, simplemente cuando nosotros, bueno, cuando la transportista llega al Cabril, lo que hace es que lleva una carga de portes, digamos que se traquea la carga de los bidones. Cuando nosotros como generador de residuos radiactivos hemos hecho nuestros bidones, los hemos etiquetado debidamente y hemos puesto la carga que llevan. Entonces cuando nosotros llegamos al Cabril, se le da una carta de portes de, mira, te traigo todo esto. Y así ya el Cabril sabe con qué inventario cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí cierro esta parte y ahora simplemente hago como unas pinceladas que me parece importante que no olvidéis.
Vamos por carretera, por supuesto. Los residuos radiactivos se llevan con carretera. Los bidones cuentan con pruebas concretas, no destructivas, importante, para garantizar su seguridad, y los vehículos están diseñados específicamente para ese transporte. Los conductores están debidamente formados, tienen que saber qué tipo de carga llevan en su camión, y luego cuando se llega y se entrega esa carta de porte, se entrega ese inventario de residuos radiactivos al Cabril. Enresa, que es la propietaria del Cabril, es la empresa nacional de residuos radiactivos de este país, se encarga de valorar ese inventario. Entonces, bueno, ya para terminar, vamos a ver qué es eso del Cabril, que seguro que un montón de vosotras habéis oído hablar de ello, pero no lo habéis visto nunca. Entonces, bueno, esto es el Cabril. La verdad es que es precioso. Yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años, está en Córdoba, ¿vale? Está en la provincia de Córdoba. Además, me pasó una cosa muy graciosa, yo soy de Madrid. Y tardé más en ir de Córdoba al Cabril en autobús que ir de Madrid a Córdoba en AVE. O sea, está a tomar por saco. Pero la verdad es que es precioso, o sea, es muy bonito. Entonces, mirad, lo que he hecho ha sido haceros un pantallazo de Google Maps, porque es una instalación, o sea, esto no está ni censurado, ni clausurado, ni es nada secreto del Estado. Os he hecho un pantallazo de Google Maps y así os puedo ir enseñando las partes que tiene, porque así vosotros os podéis meter y podéis fichar. Mirad, bueno, nosotros venimos por aquí, ¿vale? Por esta carreterita. Es por aquí por donde se entra, hasta aquí estaría el parking, aquí estaría la cafetería y como una sala para hacer reuniones y conferencias. Esto sería la sala de control. Al final, nosotros lo que tenemos aquí es una instalación radiológica, entonces tenemos que controlar. Además de la sala de control, tenemos un laboratorio. Laboratorio en un sitio donde hacer inspección de pruebas, ¿vale? Que eso también es muy, muy importante para poder hacer el control. Y luego, mirad, aquí tenemos, digamos, la caña. La caña son las celdas. Aquí tenemos la celda, la plataforma norte, que tiene 16 celdas, están ya todas tapadas, y aquí tenemos la plataforma sur, en la que tenemos 12 celdas, ya tenemos 3 tapadas. Luego ahí al ladito, ahora lo veremos porque, claro, nosotros nos llegan en bidones, estoy hablando de celdas. ¿Qué es eso? Aquí tenemos la fábrica de contenedores, porque ahora veremos que los bidones los metemos en contenedores, los contenedores en celdas y las celdas en tapamos. Así que esos contenedores hay que fabricarlos, eso ya son de Enresa, no se lo pedimos a los reactores, eso ya lo hace Enresa, y lo fabricamos ahí in situ en el cable. Y luego, por último, tenemos el almacén de residuos de muy, muy baja actividad. Recordáis que habíamos hecho antes una pequeña distinción, siempre estaba hablando todo el rato, baja y media, baja y media. También tenemos los de muy baja, porque tienen unos controles, o sea, unas restricciones de tiempo y de blindaje distintas. Entonces tenemos ahí unas naves que faltan. Entonces, bueno, simplemente los blindajes los vamos a ver ahora con las distintas capas. El confinamiento, lo más imprescindible es confinar el material radiactivo y evitar que la radiactividad pueda llegar al medio ambiente y a los seres humanos, ¿vale? Entonces ahora veremos qué procesos hay en el Cabril para que eso ocurra. Como os decía, a nosotros tanto en el reactor o cualquier productor de residuos radiactivos, lo que generamos es, para que el Cabril nos acepte para que cumplir los criterios de aceptación del Cabril, generamos nuestros residuos radiactivos de esta forma, en bidones de 220 litros, con el material, los residuos radiactivos dentro y lleno de mortero. ¿Qué hacemos? Con unos contenedores de hormigón, ¿vale? En los que caben, como os decía, 18 bidones. Esos contenedores de hormigón metemos los bidones y lo llenamos de mortero. ¿Qué hacemos? Esos contenedores de hormigón nos los llevamos a las celdas. Esas que os he dicho que tenemos una celda norte, una celda sur, vale, pues nos lo llevamos a las celdas y en las celdas empezamos a poner contenedores de hormigón. Una vez que tengamos la celda llena de contenedores de hormigón, lo volvemos a llenar de mortero, mortero con mortero con mortero, y cuando tapamos la celda, y ahora veremos, una vez que tengamos todas las celdas tapadas, la barrera geológica que pondremos por encima, ¿vale? Entonces, bueno, esto que os he dicho es para los residuos de baja y media actividad. En los de muy baja, todo este hormigón no es necesario. Aquí, como veis, simplemente con hacer una separación con sistemas de terrada, ¿vale? Es suficiente. Entonces, mirad, aprovecho para enseñaros este vídeo. Es de Enresa, que la verdad es que hace unos estos magníficos, y quería aprovechar para utilizar este vídeo para explicaros cómo es el proceso. Mirad, lo tenéis en su página web si os metéis en el Cabril. Enresa, este vídeo sale y lo podéis ver. Mirad, perdón, aquí. El camión llega, ¿vale? Al Cabril lleno de barriles, de bidones. Entonces lo que hacemos es que empezamos a meter los bidones en el
en el contenedor de hormigón, en el contenedor de hormigón que os decía. En el contenedor de hormigón caben 18 bidones. Si los residuos son compactables, lo que podemos hacer es esto que estáis viendo en el vídeo, que lo cogemos, hacemos galletas y en lugar de meter 18 bidones podemos meter 32 galletas. Una vez que tenemos el contenedor de hormigón lleno de bidones o de galletas, lo llenamos de mortero y nos lo llevamos a las celdas que os he comentado que cabían 320 contenedores de hormigón en las celdas. Ves en el vídeo que se está moviendo, nos vamos de la zona de almacenamiento de preparación a las celdas. La celda norte la pasamos porque la tenemos llena, nos venimos a la celda sur y en la celda sur, aquí lo podéis ver, esos contenedores lo metemos a la celda y una vez que la celda esté completamente llena, lo que vamos a hacer es ponerle encima una barrera, se va a volver a llenar otra vez todo y ya vamos a poder hacer la vigilancia final porque ya daríamos esa celda por completa. No voy a ver el vídeo entero porque prácticamente pues, no me da tiempo, pero aquí veis que al final cuando estuviese la celda llena se pondría la barrera geológica, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan esas celdas? Uy, son las 8. Un aplauso. Ay, qué guay. Perdón, que os he comido un poco la hora. Bueno, aquí tenéis las celdas de almacenamiento. Entonces, lo que tendríamos para preparar la celda es una primera barrera, la barrera de abajo, por supuesto, con la cubierta y todo preparado. Y luego tendríamos las capas de cobertura. ¿Cómo se va a organizar esa cobertura? Veréis. Primero vamos a poner una primera capa de abajo que va a tener una serie de capas en las que vamos a poner elementos filtrantes, elementos de protección. Esto, la verdad que no es mi especialidad, pero está todo perfectamente diseñado tanto para el filtraje como para también la inspección, etc. Después tenemos la primera capa de residuos, una capa intermedia en la que de nuevo podemos obtener una lámina geotextil en la que os digo que se van a poder hacer inspecciones, recogida de lixiviados. La segunda capa de residuos y ya la barrera geológica superior en la que tendremos tierra, por último, para enrazar y poner plantas. Mirad, la idea es que una vez que nosotros tengamos todas las celdas llenas, podamos echar tierra encima y poder hacer una cobertura vegetal, porque el objetivo es que, bueno, ahora os lo enseño. El objetivo es que al final todo esto esté lleno de árboles y que el impacto visual, o sea, que se sepa que hay algo porque va a haber una instalación para monitorizar y rastrear todos esos residuos, pero que al final el impacto no sea enorme, sino poder normalizar el terreno lo máximo posible. Importante de las celdas, como os decía, el almacenamiento de las capas, la vigilancia y control, que aquí lo tenemos especificado, muy importante tener esa vigilancia y control, y la recogida de lixiviados. Como os decía, al final nosotros vamos a generar una barrera geológica y ahí pues si queremos que tengan plantitas, pues las plantitas. Obviamente el agua de lluvia necesitamos que eso crezca y germine, entonces vamos a crear un sistema de recogida de aguas. Y a la vez un sistema de recogida de lixiviados, porque nosotros pues una cosa confinada con humedad es probable que genere lixiviados, entonces va a ser importante este sistema de drenaje. Como os decía, aquí tenemos la celda norte, en la que tenemos, la plataforma norte, en la que tenemos 16 celdas. Esas 16 celdas ya están todas llenas y esta es la plataforma sur, en la que tenemos 12 celdas, de las cuales 3 están llenas. Y creo que ahora sí, mirad, la idea, aquí veis la celda norte, aquí veis la celda sur, y la idea es que una vez que esto se termine, poner aquí toda una barrera geológica, aquí se ve perfectamente toda una barrera geológica, en lo que se queda en la instalación de vigilancia y control, por aquí tendremos todo lleno de galerías para poder hacer pruebas y muestreo. Va a tener que haber, por supuesto, una vigilancia institucional por al menos 300 años para los residuos de baja media y 60 para los de muy baja, que es lo que realmente es necesario por los periodos de decaimiento que tienen esos residuos, ¿vale? Entonces, bueno, yo termino aquí, espero no haberme extendido mucho. Voy a echar mano del móvil, ¿vale? Porque me van a pasar vuestras preguntas. Entonces, a ver, que tengo aquí a los coordinadores, están al quite de todo, porque así a gusto. Primera pregunta, ¿todos los residuos que se generan en una central nuclear se consideran radiactivos o solo se consideran así los que emiten radiación? Pues, a ver, realmente, no sé cómo deciros, no todos los residuos que hay en un reactor van a ser radiactivos, por supuesto, no todos, no todos.
algunos están ligeramente contaminados y se pueden limpiar in situ. Es que estoy buscando la diapositiva de la clasificación. Eh, esta. No todos los residuos, al final hay algunos que van a ser de muy baja, que a lo mejor se pueden, si nosotros en el reactor disponemos de este tipo de contenedores en los que podemos almacenar y guardar, o a lo mejor recordar que antes nuestra compañera Aina nos hablaba de la contaminación, a lo mejor simplemente con hacer una limpieza, porque han sido sometidos a un polvo que tenía partículas radiactivas, simplemente a lo mejor con hacer una limpieza en profundidad o depositarlos durante un tiempo en el propio reactor, es suficiente para considerarlos ya residuos cuya actividad ha bajado por debajo de los niveles y ya no es necesario que sean procesados en el Cabril, como puede ser, pues, como deciros, por ejemplo, la ropa de los trabajadores y las trabajadoras de la planta cuando entran a zona controlada a trabajar. Esa ropa no se tira, a no ser que haya sido una cosa. No, por supuesto que no, esa ropa se puede limpiar, esa ropa se puede no desirradiar, se puede dejar estar y su radiación cae y no hay ningún problema. Vale. Segunda pregunta. Si los residuos hospitalarios se monitorizan antes de desplazarlos, ¿se mantienen en el hospital y los monitorizan ellos o en RESA? ¿Cuánto tiempo de medida conlleva este monitoreo? Pues veréis, los residuos de muy baja actividad, como os decía, se pueden gestionar in situ. Al cabo de un año se pueden considerar convencionales porque su actividad es mínima, realmente. Entonces, todos los demás residuos de baja y media actividad, pues van al cable. Pero sí, realmente, cuando el residuo se queda dentro del hospital, porque al final tú cuando Enresa empieza a hacerse cargo de algún tipo de residuo, ese residuo pasa a ser propiedad de Enresa. Entonces, si la propietaria, en este caso el hospital, puede hacerse cargo de esos residuos, pues no hay ningún problema y la propiedad los puede gestionar cumpliendo siempre con o sea, no puede hacerlo por su propia cuenta y riesgo, tiene que hacerlo siempre contando con el Consejo de Seguridad Nuclear, por supuesto. Tercera pregunta. ¿Qué me preguntas? El tema de los residuos. En las explotaciones mineras todo lo que se genera, ¿cómo se gestiona? Ya que los estériles estarán contaminados y tendrán radiación, pero ya estaban ahí naturalmente. Esto es justo lo que os decía, que son los residuos que se consideran NORM, que viene de las siglas de Naturally Occurring Radioactive Materials. Es decir, que son piezas y componentes que se han contaminado, pero que si no se pueden limpiar bien se consideran radiactivos de ese tipo, residuos NORM, que son estos que son tan bajitos que pues se entra dentro de lo natural. Entonces suelen ser de muy muy baja actividad y no es necesario, como digo, llevarlos al cambio. Se pueden dejar ahí in situ y la radioactividad es tan baja que no es necesaria una gestión más a largo plazo. Y, Dios mío, cuarta pregunta. ¿Los residuos salen del Cabril después de los años de almacenamiento necesarios para reducir su actividad? ¿Dónde van? ¿Para cuántos años hay capacidad? Pues mirad, es lo que os acabo de contar al final de la presentación. ¿Para cuánto tiempo tenemos? Pues tenemos 16 celdas llenas. La plataforma norte, 3 celdas llenas en la plataforma sur, llevamos ahora mismo unos 35-40 años de operación de los reactores, para que os hagáis una idea. Es verdad que mucho viene del desmantelamiento, pero hay espacio. O sea, la previsión no... Hay gente que sí que ha hablado alguna vez de una ampliación del Cabril, pero al final los números dicen de que en cuanto a residuos de baja y media no es necesaria la ampliación y que sí hay espacio. Y bueno, simplemente que estos residuos van a tener, durante cuánto tiempo va a haber una vigilancia radiológica y institucional durante al menos 300 años en los residuos de media y baja y en los de muy baja con 60 suficientes. ¿Vale? Quinta pregunta. ¿Es verdad que al Cabril llegan residuos de Europa? No. Al Cabril llegan residuos de España y cada país tiene su instalación según normativa. Cada país es responsable de la gestión de sus residuos. Y esto es importante que quede claro. Nosotros somos responsables de nuestros residuos, igual que nosotros no mandamos residuos fuera de España, que eso es una cosa que os contarán mañana, y si hay residuos fuera de España es por unos motivos muy muy concretos. Nosotros gestionamos nuestros residuos y los de nadie más, porque además daros cuenta que los criterios de aceptación de Enresa es la E y la M de Enresa es empresa nacional, o sea, los residuos son nuestros, ¿vale? Y no generar, no gestionamos residuos de otros países, ni otros países gestionan los nuestros, excepto en unas condiciones muy concretas que os van a contar mis compañeros mañana. De mis residuos, de los que me tocan a mí, de los de baja y media, no, son todos nuestros. Sexta pregunta. ¿Se puede expandir el almacén del Cabril si se llena? Como os decía, la expansión del Cabril está planteada, pues sería, ya tenemos la plataforma norte, la plataforma sur, pues podemos hacer la plataforma este.
estaba planteado, sí, pero que de hecho de momento no es necesario, aunque por supuesto todo esto cada vez que se quiera hacer algo en el terreno nuclear hay que mandarlo al Consejo de Seguridad Nuclear y por supuesto a la Organización Internacional de la Energía Atómica. Como os decía, sí que se ha planteado, esa opción sí que existe, la IAEA nos ha dado todo, o sea que el proyecto es bueno con todas las garantías y más si caben, pero no ha sido necesario. Pero en el caso de que al final se decidiese por X motivos hacer una ampliación del Cabril, el proyecto está preparado y ya tenemos el OK de la Organización Internacional de Energía Atómica con todas las garantías. Séptima pregunta, ¿puedes indicar qué cantidad de residuos viene de cada uso? Pues mira, teníamos aquí una diapositiva, que es claro, esta era la parte que mi compañera Irene, porque el sexto plan de residuos radiactivos, que es el que está en vigor, y el séptimo, que es el que tenemos en borrador, hace un análisis muy exhaustivo del inventario de residuos nucleares y radiactivos que tenemos. Residuos de baja y media actividad, pues veréis, aquí tenemos como entre 1700 y 1800, 170.000 y 180.000 metros cúbicos de residuos de baja y media, que serían estos, el 72% viene del desmantelamiento, el 20% de la operación, fabricación de elementos combustibles, instalaciones radiactivas, que también vienen inventariadas en el séptimo plan de residuos que podéis ver ahora en cuanto yo me vaya, podéis meteros, que seguro que ya está el vídeo de mi compañera subido, y 4 de otros. Como digo, es que las instalaciones nucleares y radiactivas no se conocen mucho, pero realmente hay un montón. Entonces está inventariado y bueno, si os queréis quedar con un número gordo, que yo creo que es bastante explicativo, este es el número de residuos de baja y media que tenemos en España. Los residuos de alta, que son los que le tocan a mis compis mañana, esos residuos hay en torno a unos 12.000 metros cúbicos, que la comparativa más fácil es que son unas 5 piscinas olímpicas. ¿Vale? Bueno, no me están demandando más preguntas, joder, no está mal, así que si no recibo ninguna pregunta más, creo que os voy a colgar. Nada, joder, deciros que muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por esperarnos con esos Perdón, octava pregunta. perdón, y ya, octava y última, ¿vale? Os lo prometo. En Enresa, ¿qué clasificación se le dan los filtros retirados del sistema de desmineralizadores de condensado? ¿Los clasifican como residuos sólidos secos o sólidos húmedos? No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero sí conocemos gente de esta... Mirad, pues me viene bien que me hayáis hecho una pregunta que desconozco, porque así cierro diciendo lo que quería deciros, que si os queda alguna pregunta en el tintero o esta, que sinceramente no lo sé y tampoco me lo he planteado nunca. Escribidnos porfa a la página web de Jóvenes Nucleares, que además tenemos un apartado de pregunta a jóvenes, si no queréis hacerlo por redes sociales o tal, pues ya, como digo, tenemos la página web. De todas formas, en la presentación, pongo esto aquí al principio, en la presentación tenéis mi correo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Escribidnos por fin y que sepáis que siempre cuando nos llega una pregunta a jóvenes la pasamos por la junta directiva y siempre contesta la persona que más sabe, y si por lo que sea nosotros no sabemos porque no es el campo de trabajo de ninguno, lo que hacemos es preguntar. Tenemos contactos en un montón por todo el sector, entonces cualquier duda, cualquier pregunta que se haya quedado de este tema, el de Irene, que vais a ver ahora, por supuesto, escribidnos por fin, que además estamos encantados de contestar y muchas veces también con vuestras preguntas nos dais ideas para crear contenido de divulgación para todos nuestros compañeros de redes sociales, para hilos de Twitter, para infografía de Instagram, para estos propios vídeos que hacemos en YouTube. Con vuestras preguntas nos dais un feedback estupendo para la generación de contenido. Así que bueno, ahora ya sí que sí, me despido. Como os digo, no tengáis ningún problema en preguntarnos, al revés, por favor, hacedlo. Estamos encantadas siempre de contestaros y, como os decía, muchísimas gracias por habernos seguido, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado, que también gracias a mis compañeros que han estado ahí coordinando a tope, a Pablo y a Alex, que han sido los coordinadores de este curso. Y nada, deciros que mañana a las 6:30 volvemos con mis compañeros, que vamos a dar los residuos de alta, esas 5 piscinas olímpicas, pues vamos a ver qué hacemos con ellas, ¿vale? Y nada, pues eso, que muchísimas gracias, que ahora ya vais a poder ver el vídeo de Irene, es que me está mandando aquí todo el remembering que os tengo que dar, que mañana nos volvemos a conectar a las 6:30 y que muchísimas gracias y que si os ha gustado, pues todas las preguntas y todos los comentarios pues serán más que bienvenidos.
Así que nada, pasar buena tarde. Chao.